Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes una vez más. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tener paz y tranquilidad en este día, en esta mañana o en esta tarde, dependiendo la hora en que usted nos vea. Pero si no es así, permita una vez más el Señor que a través de esta palabra, de esta enseñanza, usted pueda tener esa tranquilidad y ese gozo sabiendo que nuestro Señor Jesucristo se encuentra con todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿qué les parece si en esta tarde o en esta mañana, perdón, oramos? Sé que me he adelantado un poquito, pero el Señor sabe los compromisos que tenemos nosotros más adelante. Así que quisiéramos, como siempre, ¿no? De todo corazón compartir con ustedes la palabra del Señor y no dejarlos un domingo, al menos hasta que el Señor no nos llame a su presencia, por supuesto, pero no dejarlos un domingo sin la palabra del Señor, al menos que sea algo totalmente de emergencia, como me pasó hace aproximadamente un año, ¿no? Pero que le damos gracias a Dios porque una vez más nos da la oportunidad de servirle y de glorificar su nombre a través de esta enseñanza. Así que el tema de hoy es del asombro y deleite a la angustia y el gozo. Y vamos a estarnos enfocando en este caso en particular en el libro de Juan, el que estamos estudiando, pero ahora pasamos al siguiente bloque de versículos, en el cual es del versículo 16 hasta el 21, hasta el 21, si no mal recuerdo. Amén. Así que, pero ¿qué les parece si oramos primero? Le damos gracias a Dios y le pedimos que Él nos ayude, que Él hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente, que nos ayude a entender, a comprender su palabra, porque es lo más importante, ya que hay muchas personas, ¿no?, que al final de cuentas me han compartido a mí, que han podido leer la Biblia, pero no la han podido comprender. Y el único que puede ayudarnos a comprender la palabra del Señor, pues es el Señor mismo, ¿no? El cual nos ayuda a entender qué es lo que Él quiere hacernos saber a nosotros sobre cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Amén. Así que oramos a nuestro Dios, nos entregamos en sus manos y empezamos la clase de hoy. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros, Señor, en este día podamos tener paz y tranquilidad, Señor, gozo, sabiendo que tú estás de nuestro lado, Señor. Sabiendo que tú anhelas que todos y cada uno de nosotros lleguemos al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y por supuesto, como dijo Cristo, Señor, el deseo y el anhelo de que nosotros lleguemos a la vida eterna, la cual consiste el conocerte a ti. Gracias, Padre amado, porque en tu misericordia nos has mirado a nosotros. Has mirado a nuestra vida, Señor, y has decidido en tu misericordia a través de Cristo perdonar nuestros pecados. Y te agradecemos de todo corazón por ello, Señor, porque sabemos que no somos los únicos. Sabemos que hay millones de hermanos alrededor del mundo, Señor, a los cuales tú has salvado, y sabemos que habrá otros tantos miles y posiblemente millones de personas a las cuales tú hablarás y las salvarás, y entre ellos se encontrarán, Señor, tal vez nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros nietos, Señor, y todos cada uno de los miembros de nuestra familia. Obviamente cada uno en su debido tiempo conforme a tu voluntad, pero que en tu misericordia nosotros podremos ver tal vez tu maravilla, y si no las vemos aquí en la tierra, Señor, las veremos en el cielo, porque tu palabra dice que allá habrá sorpresas para nosotros. Precisamente esas sorpresas de personas que tal vez nunca vimos convertidas mientras estábamos con vida en la tierra, pero una vez que estábamos en el cielo, Señor, allá las veremos llegar para la gloria de tu nombre. Y te damos gracias por ello, Señor, porque sabemos que tú eres misericordioso, Señor, que tú escuchas a las oraciones de tus siervos cuando clamamos por nuestros seres queridos, y tú los ayudarás y les enseñarás tu palabra, les ayudarás a comprenderla y les ayudarás a que te reconozcan como su Señor y Salvador. Gracias, Padre amado, nos entregamos en tus manos sabiendo que no hay mejores manos en las que podamos estar, Señor. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pues a ti nos aparamos, Señor, el día de hoy. A tus misericordias nuevas de cada mañana clamamos en este momento para que seas tú, Señor,
atendiendo a nuestra necesidad de conocer de ti, de tu palabra, de conocerte a ti a través incluso de tu palabra, pero no solamente a través de tu palabra, Señor, sino también a través de experiencias vividas, de milagros expresados en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos. Milagros hechos, Señor, que podemos palpar con nuestros propios ojos, Señor, y de una y otra forma en que tú puedas enseñarnos y hablarnos a nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, nos entregamos en tus manos sabiendo que tú darás lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Tú que miras el corazón del ser humano, tú mirarás la necesidad de mis hermanos allá donde quiera que se encuentren y atenderás conforme a su necesidad. Y todo esto para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que mis queridos hermanos, antes de comenzar la clase, de una forma respetuosa, quisiera dar unas palabras de advertencia. Y digo respetuosa porque todos los seres humanos, como seres humanos, nos respetamos, nos debemos respeto. O sea, entendemos y comprendemos que todos nos equivocamos y todos fallamos, pero no por eso vamos a faltarnos al respeto en todo lo que pueda ser posible de parte de nosotros. Sé que para algunos habrá momentos difíciles donde difícilmente se podría guardar el respeto y que lo vemos en diferentes ocasiones, pero que nosotros hagamos el mejor esfuerzo por tratar los asuntos que tengan que ver con la palabra del Señor con el mayor respeto posible que podamos hacerlo, ¿no? Y lo digo en este sentido, ¿no? Porque sé que como seres humanos, todos y cada uno de nosotros nos vamos a equivocar. No importa si somos cristianos o no somos cristianos, llegará el momento en que todos nosotros vamos a errar, vamos a equivocarnos, vamos a pecar contra Dios, vamos a pecar contra nuestros hermanos o contra las ovejas, si pudiéramos decirlo así, o entre pastores, que le digo que yo mismo he sido testigo de ello, pero con todo y eso guardemos respeto a todas y cada una de las personas, sabiendo que el Señor a su debido tiempo corregirá los errores en nuestra vida conforme a su voluntad y para la gloria de su nombre. Y lo menciono porque mientras estaba estudiando y preparándome en la clase de hoy, descubro, como siempre, ¿no? O sea, lo sabemos de antemano, pero a veces no estamos tan conscientes de ello, pero descubro, si pudiéramos decirlo así, que no hay nada mejor que entregarnos a Dios en oración, pedirle en su misericordia que sea Él quien nos enseñe su palabra y que nos ayude a entenderla y a comprenderla conforme el Señor la mandó a escribir a través de sus siervos y para la gloria de su nombre. Porque ciertamente hay una gran distancia de tiempo entre nosotros y los escritores y hay muchos versículos que pudiéramos nosotros equivocarlos al compartirlos. Y en este caso, entre esas equivocaciones, pudiéramos decir errores con los cuales pudiéramos, si pudiéramos decirlo así, hacer tropezar a los demás, haciéndolo vivir en esos errores o en esos pecados, o incluso pudiéramos decir hasta herejías, que en realidad una herejía es algo que no es lo que la Biblia dice, que es todo lo contrario, que en realidad es una ofensa a la palabra del Señor, y en esa herejía que compartimos podemos afectar a muchas personas porque pudieran decir, bueno, es que mi pastor lo dijo, él dijo que podíamos hacer esto, mi líder lo dijo, o mi maestro me lo enseñó. Y les digo, nosotros hemos vivido casos donde se enseñan esas herejías a nuestros seres queridos y lamentablemente si ellos no son muy maduros, al final de cuentas van a vivir esa vida de pecado creyendo que estaba bien delante de Dios. Y les digo, nosotros mismos lo hemos vivido con personas queridas nuestras, familiares nuestros, ¿no? Y que al final de cuentas pueden vivir en ese error, en ese engaño, en ese pecado en contra de Dios, creyendo que están haciendo bien, y que este sea una advertencia para nosotros los que enseñamos, que cuando estudiemos la palabra del Señor, nos dejemos dirigir más bien por el Señor que por el que yo creo, el que yo pienso, o por lo que me enseña mi pastor, o por lo que me enseña mi líder, mi maestro, ya sea maestro de joven, sea evangelista, misionero, quien quiera que sea, o sea también un comentarista, ¿no? A través de su libro. Le digo,
porque quisiera compartir con todo respeto con ustedes de que mientras estudiaba esa enseñanza acerca de, de, de la clase de hoy, descubro que uno de los libros que a mí me gusta leer mucho, digo, tiene muy buena enseñanza, descubra que enseña unas cosas que no son lo que dice la palabra del Señor. Incluso, de hecho, no sé si van a alcanzar a verlos, pero yo marqué con X en color naranja los párrafos que yo me di cuenta, no que yo creía que estaban mal, sino que me di cuenta que estaban mal. O sea, conforme a lo que dice la palabra del Señor, está mal, porque en este libro enseña prácticamente de que Juan estaba al tanto de que Jesucristo lo estaba viendo desde el monte, porque ahorita vamos a leer los versículos bíblicos y se van a poner a la página con lo que estoy enseñando, pero enseña que Juan estaba al tanto de que Jesucristo lo estaba viendo desde el monte cuando ellos estaban cruzando el mar, y que Jesucristo prácticamente venía caminando por la orilla de ese lago de Galilea, del mar de Galilea, y que los discípulos cuando lo vieron se asustaron, y al final de cuentas resulta, dice el comentarista, que creyeron que era un fantasma el que venía por ahí. Cristo le dice: no se preocupen, yo soy, pero que Cristo venía literalmente caminando por la orilla de ese lago. Y al final, en lo que trata de narrar él es que los discípulos van en el mar, perdón, no sé qué me pasó, tantos aires. Viene Cristo por la orilla y se topa con ellos en la orilla, y que por eso lo ven caminando como si estuviera Cristo caminando sobre el mar, pero en realidad Cristo venía caminando por la orilla, y que cuando Él se encuentra con ellos, al final de cuentas llegaron muy pronto, dice, a la orilla, porque prácticamente ya la barca había tocado en el fondo la orilla de la playa, y por eso entonces ya ellos dicen que llegaron muy pronto después de que Jesucristo llegó. Entonces me llamó mucho la atención, porque no es lo que yo había leído en la Biblia. Cuando voy al libro de Mateo en la Biblia, descubro, eh, en el sentido figurado, ¿no? Descubro que Pedro está ahogándose. No es que no lo haya estudiado antes, le digo, he estudiado la Biblia multitud de veces, pero que Pedro se está ahogando. Entonces me viene hacia la mente la situación de Pedro. Voy al libro de nuevo, al comentario, al comentarista, y me voy al libro de Mateo para ver qué me narra de esa situación de Pedro, la cual encontramos en Mateo capítulo 14, versículos 18 al 33, si no me equivoco, 28, déjame yo me aseguro para no decirles mentiras también, 28 al 33. Y cuando leo lo que él narra de esa situación, descubro que él la pasa por alto completamente. O sea, no narra nada, absolutamente nada, de la circunstancia que está pasando Pedro cuando Pedro se está ahogando, ¿no? Acuérdense que Pedro y todos los demás discípulos se encuentran en la barca con esta tormenta, ven a Cristo, creen que es un fantasma. Cristo le dice: no se preocupen, yo soy. Y dice Pedro: Señor, en el libro de Mateo, si eres tú, manda que yo entonces vaya por las aguas. Y dice que Pedro va caminando por las aguas, y al final de cuentas Pedro se perturba por la fuerza de los vientos y comienza a ahogarse. Y al final de cuentas Cristo, él pide ayuda, Cristo le extiende la mano, lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A lo que quiero decirles, pues, con todo respeto, es que el comentarista ha mencionado, en este caso en particular, una mentira, un engaño en el libro de Juan, en su comentario al libro de Juan, porque Cristo no iba por la playa. Pedro no podía ahogarse en esta cantidad de agua en la orilla de la playa. Así que le digo con todo respeto, son libros que yo sé que yo he compartido con ustedes, en este caso en particular. Con respeto muestro la personaje del libro, el dueño de los libros, porque yo como maestro, al compartir con ustedes libros que pueden ayudarle a uno a entender la palabra de Dios, soy responsable de lo que en cierta forma ese libro enseña, porque yo lo estoy compartiendo como si fuese algo verdadero, ¿no? Así que yo le doy ese llamado de advertencia a los que tenemos la tendencia de estudiar otros libros fuera de la Biblia, porque al final de cuentas todos nosotros, escúchenlo bien,
Sé que nadie es, vamos a decirlo así, ¿no? Nadie es tan valiente como para decir en público o en una iglesia o en cámara, para decir lo mismo que yo les comparto, para decir que todos somos imperfectos, todos vamos a equivocarnos, todos vamos a cometer errores, todos vamos a pecar delante de Dios, no importa si eres maestro, evangelista, si eres misionero, si eres un pastor, sea lo que sea, nos vamos a equivocar en algún momento oportuno de nuestra vida. ¿Por qué? Porque precisamente como seres humanos hay muchas cosas erróneas en nosotros y que el Señor va a tratarlas, pero de la manera en que el Señor las trata a nosotros, nos expone a veces en público para que el público se dé cuenta que todos nosotros somos humanos y nos equivocamos y que nuestra mirada debe estar puesta única y solamente en nuestro Dios, que Él es el único que no se equivoca. Nosotros todos vamos a cometer errores y como le digo, asimismo, como cualquiera que esté en un púlpito, como el que está detrás de un escritorio, puede cometer errores y equivocaciones al compartir o al enseñar la palabra del Señor. Ahora bien, lo que sí quiero que quede bien claro es que no por un error, por un pecado o por una herejía que alguien nos haya enseñado y nos hayamos percatado de ello, sea quien sea, sea, como les digo, un maestro como su servidor, de jóvenes adultos, de niños, sea un predicador, sea un evangelista, un misionero, un pastor, o incluso lo que se llamen profetas, lo que sea, quien quiera que sea, por un error, una equivocación, un pecado, una herejía que nos enseñen. No podemos tirar por la borda o a la basura, si quisiéramos decirlo así, todo el resto de las buenas enseñanzas que nos enseñan a través de sus escritos o a través de sus predicaciones. Porque nosotros hoy tenemos libros aquí, pero al final de cuentas vamos a una iglesia, somos enseñados por nuestros pastores, por nuestros maestros, copastores, etcétera. Nuestros hijos son enseñados por los maestros, pero no por un error que cometan implica que vamos a tirar por la basura todas las buenas enseñanzas que nos han dado, ¿no? Y se los digo, ay, perdón, se los digo como aquel que posiblemente ya se haya equivocado multitud de veces al enseñarles la palabra del Señor, que yo, al menos yo, estoy consciente de que hago mi mejor esfuerzo, al igual que todos los demás hermanos que nos dedicamos a enseñar y a predicar, que hacemos todo lo posible, lo mejor posible, por darles con la mejor fidelidad la palabra del Señor, pero que eso no nos descarta que vamos a equivocarnos. Ahora bien, si el Señor lo permite y nos da la oportunidad y las personas a quienes queremos acudir con ese error o con esa mentira, con esa herejía, y el Señor permite que se preste la persona para poder corregirla, enseñarle en amor, en paciencia, en sabiduría, lo que Él ha enseñado que no es correcto y que no está en la Biblia, si el Señor lo permite y se presta a la persona y el Señor hace un llamado a uno para corregir ese error, adelante. Pero si el Señor no le ha llamado, usted no le ha dicho, vaya y corrija, vaya y enseña, aunque usted sepa que Él se ha equivocado, no lo haga para que usted mismo no quede en vergüenza, ¿no? Pero que al final de cuentas a nosotros nos corresponde, como yo le digo a mi esposa, hay personas que somos muy difíciles para dejarnos enseñar por otros y menos por los que están en nuestra mente en menor grado que nosotros. Y digo en nuestra mente porque Jesús enseñó que Dios es Dios y el único grande es el Señor y que todos nosotros solo somos hermanos. Sé que nos gusta que nos den o que nos llamen con el título de maestros, de predicadores, de evangelistas, de doctores, de pastores, etcétera, etcétera. Nos gusta a nosotros la fama, si pudiéramos decirlo así, ¿no? El ser identificado diferente a los demás. Pero Cristo dijo bien claro en la Escritura, todos somos hermanos. Delante de Él, quien peque, sea el más grande o el más pequeñito, ha pecado contra Dios y se verá, en este caso,
en la presencia del Señor, si es que el Señor no lo llama a cuentas aquí en la tierra, pero que al final de cuentas, incluso si pudiéramos aludir a un escritor de la Biblia, aludiríamos al apóstol Pablo, si no mal recuerdo que él fue el que dijo, él dijo de esta manera, que la cabeza es Cristo y nosotros somos el resto del cuerpo. Y cuando él menciona diciendo, si el ojo dice que porque no es pie, no es parte del cuerpo, etcétera, etcétera, y cosas similares a esa, él lo que está indicando es que todos somos igualmente importantes delante de Dios. Él nos está enseñando y diciendo, el ojo es más importante, el pie es más importante, la mano es más importante. No, él lo que está diciendo es, todos nosotros somos el cuerpo. Y el importante es la cabeza y ese es Cristo. Así que permite el Señor que nosotros podamos entender eso, poder comprender que todos nosotros somos hermanos y como le digo, hay algunos que no se dejan enseñar, como en este caso en particular, si pudiéramos dar un ejemplo, hay pastores que no se dejan enseñar por las ovejas porque dicen, bueno, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Si solamente tienes 3 años o 5 años en el Evangelio, yo llevo toda la vida. Pero nosotros sabemos que a raíz de la Escritura, pues es un error, una equivocación el pensar de esa manera, porque el Señor puede enseñarnos, como yo les dije a ustedes en otras ocasiones, que yo mismo soy enseñado a veces por mi propio hijo y me sorprende la habilidad, la capacidad, el razonamiento que tiene mi hijo para enseñarme en ciertas cosas en las que yo me equivoco y yo de todo corazón la acepto y digo en ciertas ocasiones que me digo a mí mismo, tengo que dejarme enseñar por todos mis hermanos para yo no cometer el error de quedar en vergüenza en público cuando tenga que enseñar algo que yo ya sé que no es lo que dice la palabra del Señor. Pero como les digo, hay personas que no se van a dejar enseñar. Si no se dejan enseñar a las personas que usted quiere corregir, no se preocupe, déjelo todo en manos del Señor. Y como les decía, yo le digo a mi esposa, nuestro hermano, nuestra hermana ha pecado delante de Dios al enseñar esa falsa enseñanza de manera, ¿cómo se podría decir? No a propósito, porque no es que lo estén haciendo a propósito, es que simplemente están equivocados en su enseñanza. Digo, se han equivocado en la enseñanza, han dicho mentiras, han dicho engaños, han dicho herejías, que las personas que no son maduras pueden tropezar con ellos, pero que no esperemos nosotros a que Dios les haga juicio a ellos. Yo le digo a mi esposa, oremos para que el Señor les ayude a salir del error. Sé que nosotros sufrimos por esa falsas o malas enseñanzas, si pudiéramos decirlo así. Sé que nos gustaría decirles, mira, eso es totalmente erróneo, está totalmente equivocado, no es lo que la palabra de Dios dice, pero debemos nosotros de hacer como dice la palabra del Señor, de enseñarnos con mansedumbre, de enseñarnos con amor, sabiendo que nosotros tarde o que temprano podemos estar a la expectativa de cometer un error. Y dice uno de los apóstoles que deberemos de considerarnos a nosotros mismos en el día en que nosotros nos tropecemos, ¿no? O sea, en otras palabras, como le digo a mi esposa, tratemos a los hermanos como decíamos nosotros que los hermanos nos traten a nosotros cuando nosotros cometamos pecado. Y le digo, y no esperemos a que Dios les haga juicio por su mala enseñanza, porque le digo, hay muchas personas que no son maduras y he visto cuando se enseña en la mentira y el engaño y hay hermanos por ahí detrás que dicen amén. Y no debería de darse un amén porque es una falsa enseñanza. Si usted estudia la Biblia y le pide al Señor que le ayude a entender, usted descubre que no todas las cosas que aprendemos se deberían de darle un amén porque es falso, es una mentira, un engaño. Incluso en algunas ocasiones es una herejía tan grave que uno a veces se le hace difícil mantenerse en el pensamiento y decir, el Señor me trajo aquí para aprender algo. O sea, en el sentido de que a veces decimos, me voy o me quedo en esta iglesia. Pero el Señor le ayuda a uno a través de la escritura, a través de que le habla a uno mismo, le habla a través de otros hermanos y le ayuda para que uno entienda y comprenda que todos nosotros debemos de poner nuestra mirada en el Señor solamente y dejarnos guiar por ello, como dice el apóstol Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo,
pero que a los hermanos darle su debido respeto, su debido amor, su debido cariño, su debido trato, sabiendo que en algún momento oportuno nosotros también vamos a cometer el tropezón, vamos a cometer pecados, vamos a cometer errores y vamos tal vez a enseñar algo que no está en la Biblia y no vamos a querer que nos traten de la mejor manera posible. Vamos a querer que nos enseñen y no que nos juzguen. Vamos a querer que nos hablen directamente y que no que nos critiquen y nos saquen en público. Vamos a desear que nos hablen a nosotros en privado de la manera más amable posible, pues de esa manera en que nosotros deseamos ser tratados, pues así tratemos a los demás. Y les digo y les comparto lo de este libro, le digo yo, porque no es el único. O sea, tienen muy buena, muy enseñanza, muy rica, muy deleitosa para uno. A uno le ayuda a abrir el entendimiento y ver lo posible de lo que pudo haber sucedido en la Biblia y le llena a uno de una admiración y decir, wow, Señor, qué maravilloso eres tú. Pero que le digo, también tienen sus equivocaciones y sus errores igual que todos y cada uno de nosotros de los que enseñamos en público, en el púlpito, sin púlpito, en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, pero no es el único libro, ya tengo otro libro que también he tachado párrafos completos porque no son lo que enseña la palabra de Dios. Pero lo demás, lo que sí enseña la palabra de Dios, que para mí es una riqueza, pues lo conservo y le digo, oramos para que las personas no reciban juicios de Dios, sino más bien reciban misericordia, puedan ser enseñados por Dios, para que el Señor les ayude a corregir esos errores en su vida y que en algún momento oportuno Él pueda recapacitar y pensar y decir, espérate, déjame estudiar como a mí. A mí me ha tocado muchos casos donde mi pensamiento, digo yo, es esto, es esto, es esto, pero digo yo, déjame estudiar una vez más. Cuando mi esposa a veces me pregunta algo, le digo, ¿sabes qué? Ya lo olvidé. Deja estudiarlo de nuevo y luego te doy una respuesta. Porque pudiera decirle algo equivocado. Cuando voy y leo, digo, oh, no era lo que yo estaba pensando. Yo estaba a punto de enseñar algo que no es la que la Biblia dice. Pero le digo, a mí no es que se me dificulta, pero me gusta tomarme un día completo, si es posible entero, estudiando la enseñanza para poder llegar a encontrar lo más fiel posible a la verdad, a la palabra del Señor y eso compartirles con ustedes. Si yo ya traía algo en mente, pero lo estudio porque siento como que algo no concuerda y lo estudio de nuevo y trato de tomar todos los versículos alrededor de su contexto para poder encontrar lo más fiel posible a la palabra del Señor y descubro que hay algo, una sola palabra que hace que me desvíe, olvídese, yo lo quito, no lo pongo, no lo enseño, lo sigo estudiando a través del tiempo o a través de predicaciones que escucho y el Señor me ayuda a aclarar esa duda que yo tenía. Pues le digo, permite el Señor en que todos y cada uno de nosotros tengamos esa habilidad, ¿no? O esa respuesta a la palabra del Señor en el sentido de que lo más importante es atender a Dios, ir de rodillas delante de Él. Si es necesario pedirle perdón por algún pecado que hayamos cometido ya con anterioridad con algún hermano, al juzgarlo, criticarlo por alguna enseñanza que dio que no es correcta, pues igual pedirle perdón a Dios de la misma manera, pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra y posteriormente, obviamente, ¿no? Dejarnos siempre guiar por lo que el Señor nos hable a través de su palabra y que todo lo que escuchemos, hagamos como el apóstol Pablo. Tomemos lo que realmente sabemos que está en la Biblia y lo demás lo descartemos sin descartar al que lo está enseñando. Descartemos sola la enseñanza, pero al hermano démosle su debido respeto, su debido cariño, atendámoslo de la mejor manera posible y que al final nos corresponde orar para que el cuerpo de Cristo sea edificado siempre en la palabra del Señor. Amén. Así que haber dado, sé que me tomé bastante tiempecito hablando de esto, pero para mí es muy importante porque para mí, le digo yo, es necesario compartir lo que no se comparte normalmente en las iglesias. Y de paso aprovecho para compartirles, sé que está en inglés, estoy esperando que lo saquen en español. Es un libro de un hermano que se llama David W. Daniels
y él dice, look what's missing, o sea, mira lo que hace falta. Y es un libro muy bueno, muy tremendo, porque al mismo tiempo de que los libros tienen ciertas equivocaciones, los personajes bíblicos, hay versiones de la Biblia y de esto se trata este libro, de multitud de versiones de la Biblia que al final de cuentas de alguna forma o de otra se han desviado en la fidelidad de enseñar la palabra del Señor. Está muy brilloso, déjeme ver si puedo apagar. Le digo, es en inglés, menciona, le digo, estoy esperando que lo saquen en español y aquí dice que son varias versiones de la Biblia a las que ellos le dedican el estudio. Todas estas versiones, sé que la mayoría de ellas son en inglés, pero hay algunas de ellas en las cuales nosotros podamos encontrar Biblias que son en inglés, pero que también están en el español, como en este caso la nueva versión internacional, ¿no? Y dentro de esto enseña cómo estaba escrito anteriormente la palabra del Señor y cómo las nuevas versiones de la Biblia, en este caso las que él menciona, dicen cosas que no dice la Biblia anteriormente y que quitan otras cosas que la Biblia sí decía. Así que le digo, vamos a ver si Dios lo permite que ellos puedan pasarlo al español, a ver si me puedo comunicar con ellos, porque ya tiene bastantito tiempo que salió este libro y me gustaría para que todos y cada uno de nosotros pudiéramos estar al tanto, porque si bien pudiéramos decir que hay enseñanzas erróneas, a veces es precisamente no por causa del hermano, sino por causa de la traducción de la Biblia que está usando en ese momento. Le digo porque nosotros mismos hemos comprobado eso a raíz de la Biblia. La Biblia que nosotros usamos es Reina Valera del año 1960. Y le digo, y hemos visto esas Biblias y otras Biblias en inglés, como le digo, yo le mostré el programa, que después le voy a hacer un video para ver cómo lo ponen ustedes en sus computadoras, donde hay multitud de Biblias y los versículos que se han mencionado los buscamos en esa Biblia, la busco en inglés, la busco, las traduzco a través del traductor de Google o Google, como dicen algunos, o Google, a través del traductor de él y descubrimos que eso que se enseñó, que se decía la Biblia, no está ni en español, ni en inglés, ni en hebreo, ni en griego, ni en ningún otro idioma, le digo. Y a veces esos errores de esas enseñanzas vienen a raíz de la versión de Biblia que se está usando. Le digo, luego les voy a compartir el YouTube, el canal de YouTube de este hermano, que digo es un americano, pero a los que puedan entender inglés, les va a ayudar muchísimo porque él enseña de una manera muy tremenda. Son cortitos sus videos, pero que da muy buena enseñanza en cuanto a las versiones de la Biblia, que él menciona que enseñan cosas que no son lo que estaban ahí, amén, o que no tienen lo que estaba ahí, lo han quitado, lo han removido. Así que mucho cuidado con eso, le digo, como maestro delante del Señor, en el sentido pues de que comparto la palabra del Señor. No es que yo tenga título de maestro, yo no tengo título de maestro, estoy aquí por el llamado del Señor que yo les compartí al principio de estas clases, de cómo el Señor me llamó. Yo les di testimonio de cómo el Señor me llamó a mí para que comparta la palabra del Señor a través de estos medios, que no es muy aceptado, muy bien aceptado por muchas personas, pero como yo les digo, lo más importante es lo que Dios piensa de usted o lo que sabe de usted, de lo que usted quiere hacer para la gloria del Señor. Y el Señor, donde quiera que lo haya llamado, si lo ha llamado incluso solamente a la oración, amén, péguese a la oración, que el Señor es el que le va a justificar y Él es el que va a condenar de la misma manera. Nosotros los humanos siempre vamos a estar apuntándonos con los dedos, olvidándonos, como le dije el otro día, que hay tres dedos apuntándonos a nosotros, pero que quien va a dar las coronas de victoria y de gloria va a ser el Señor, y quien va a poner a las otras personas que no quisieron aceptar a Cristo como Señor y Salvador y las va a condenar es el Señor mismo. Nosotros los seres humanos no tenemos derecho a nada de ello. Amén. Así que sé que tome la mitad del tiempo para explicar esto, pero créanme, para mí es muy importante porque no son cosas que se enseñan comúnmente en las iglesias o en las enseñanzas.
Por lo regular se trata de guardar la imagen de la persona que enseña, la imagen de la persona que predica, la imagen de la persona que escribe los libros, pero debemos de ser sinceros, todos nosotros, ninguno de nosotros, mejor dicho, es perfecto y todos y cada uno de nosotros necesitamos y debemos depender de nuestro Dios en todo lo que hacemos para Dios. Y aún hasta lo que no hacemos para Dios, aún hasta lo que hacemos para nosotros mismos, debemos de depender de nuestro Dios. Amén. Así que espero en el Señor que todo esto caiga en buenos oídos y que no se hagan malinterpretaciones de esto que acabo de compartir, sino todo lo contrario, que seamos sabios y entendidos para coger lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esto y entonces seguir adelante glorificando a Dios en todo lo que el Señor tenga para nosotros. Amén. Así que perdonen, me he aventado más de la mitad del tiempo, pero que todavía tenemos tiempo para glorificar a Dios en la enseñanza de hoy. Amén. Así que el tema de hoy es del asombro y deleite a la angustia y el gozo. Y estamos hablando de Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Y dice así: Jesús anda sobre el mar. Ese es el título de ese bloque de versículos. Sabemos que en el libro de Mateo nos narra la situación de Pedro, pero como le dije, vamos a tratar de ser fieles a la enseñanza que estamos tratando, en este caso en particular, el libro de Juan. Y cuando nos toque el libro de Mateo en otra ocasión, pues hablaremos, o si es necesario en alguna ocasión, alguna enseñanza, traer y enseñar lo que sucedió con Pedro, pues lo vamos a hacer, pero por hoy, le digo, vamos a restringirnos a lo que el libro de Juan contiene. Amén. Así que gloria al Señor. Le digo, va a haber muchos momentos donde va a ser obligatorio, no solo necesario, sino obligatorio tratar o hablar o traer los versículos de otros libros, pero que en lo que nos sea posible vamos a ser fieles a la enseñanza de ese libro solamente. Amén. Así que dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Se levantaba el mar con gran viento, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Amén. Gloria al Señor. Vamos a poner esto un poquito para acá. Sí, todavía está bien, gloria al Señor. No se ha trabado nuestro video, pero vamos a poner eso un poquito para allá para poder dirigirnos a nuestros escritos. Y en este caso en particular, lo primero que nosotros queremos compartir con ustedes es que, como el título dice, ¿no? De el asombro al deleite. Y vamos a tratar de tomarlo por partes. ¿Por qué el asombro? El asombro, recuerden que los discípulos acababan de pasar un momento maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Habían presenciado ese milagro de que Jesús pudiera darle de comer a más de 5,000 personas, ¿no? Aquí dice la alimentación de los 5,000, pero la Biblia dice que eso era sin contar los niños y las mujeres, y algunos estudiosos creen que era aproximadamente entre 15,000 y 20,000 personas. Pues independientemente del número, podemos ver que ya con 5,000 es más que suficiente para que los discípulos quedaran sorprendidos por el milagro que nuestro Señor Jesucristo había hecho de compartir el pan con ellos, y que al principio, cuando tenían prácticamente, si pudiéramos decirlo así, prácticamente, no literalmente, ¿no? Porque tenían 5 panes y 2 peces, pero prácticamente tenían nada en comparación de la necesidad que había en esos 5,000 hombres. Aún dinero, también pudiéramos decir que prácticamente tendrían nada para poder ir y salir y comprar ese pan que se necesitaba para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora bien, les digo yo, para ellos fue un asombro
el poder ver que Cristo con esos 5 panes y esos 2 peces pudo alimentar a ellos mientras Él les repartía el pan. Como nosotros pudimos ver en la escritura y en las clases pasadas, aparte de que tenían prácticamente nada, no literalmente, al final de cuentas Cristo alimenta a esos 5,000 y todavía sobran 12 cestas de pedazos de los que Cristo había partido para esa multitud de gente. Algunos dicen por ahí que si son 12 cestas eran porque eran los 12 discípulos los que iban recogiendo ese pan, ¿no? O sea, la Biblia no menciona quién, sí se menciona que Cristo les dijo que recojan lo que sobró para que no se pierda nada, pero no dice quién fue. Pero es interesante que teniendo Cristo 12 apóstoles, fueron exactamente 12 canastas o 12 cestas llenas de pedazos de sobrantes, ¿no? Ellos estaban en ese asombro. Incluso no estoy seguro si el libro de Mateo mismo es el que enseña que cuando estaban en la barca y vieron esta experiencia con Jesucristo, todavía dice, ni salían del asombro que habían visto de ese milagro de Cristo de la alimentación de los 5,000 y ahora entraban en un asombro más todavía al ver estas proezas que Jesucristo estaba haciendo después cuando ellos estaban en la barca angustiados, ¿no? Pero como les digo, ellos habían pasado de este asombro a un momento de deleite. Porque yo me pongo a pensar, no es lo mismo cuando tú vas a la tienda y compras un pedazo de pan, un alimento, una comida y te lo comes, a decir, este pan o esta comida proviene de fulano de tal tienda y es espectacular. Uno hasta pareciera que dijera, wow, sabe diferente, oh, sabe rico, y empieza a dar sus argumentos, ¿no? Tiene buen sabor, tiene estos condimentos, tiene esto diferente, esto, lo otro, y empieza a darle fama y fortuna, si pudiéramos decirle, a ese personaje que cocinó o a ese restaurante que cocinó esos alimentos. Asimismo, imagínense los discípulos de estar asombrados de que Cristo estaba sacando pan y pez para toda esta multitud, al tocarle ellos posiblemente ese pedazo de pan o ese pedazo de pescado, han de haber pensado, esto es único, esto es algo que no se da todos los días, esto es algo que no proviene de los hombres, sino que proviene de Dios. O sea, como dijimos en una clase, hay comentaristas que piensan y dicen que las personas asimilaron este acto de Jesús con la alimentación que Dios trajo a través de Moisés en el maná del cielo y dijeron, esto es algo único, esto proviene de Dios, esto es algo espectacular, algo que tú vas a probar y sabes y crees o piensas o sabes que va a ser diferente a tu paladar porque al final de cuentas no lo hizo ningún ser humano. Entonces pasan de ese asombro a ese deleite, pero luego cuando termina ese bloque de versículos podemos descubrir que ellos empiezan a entrar en una etapa donde pudiéramos decir la etapa de la angustia, ¿no? La etapa de la angustia en el sentido en que los discípulos, por alguna razón, Jesucristo les dice, adelántense, vayan directo a Capernaum delante de mí, yo los alcanzo luego, pero ustedes váyanse, yo despido a la multitud y después los alcanzo. Y la Biblia dice que Cristo despidió a la multitud, se subió al monte a orar y después dice que mira a los discípulos remar con dificultad y él viene entonces y se acerca a los discípulos después caminando por el mar. Pero le digo, mientras ellos estaban en el mar, la Biblia nos narra pues prácticamente que ellos estaban remando con mucho esfuerzo. Y al tener, imagínense que usted tuviera una necesidad, como les ha pasado, voy a dar un ejemplo muy práctico, muy básico, ¿no? A todas aquellas personas que tienen su trabajo y que su jefe les dice, tienen que terminar tal cantidad de piezas para dentro de 3 días. Y la persona que tiene que hacer eso está trabajando de lo más cómodo, de lo más tranquilo, pero de repente le dan los números y dice, espérate, pero si yo hago 100 por día y él me pide 400 en 3 días, para mí va a ser muy difícil y empieza a angustiarse, empieza a trabajar con más esfuerzo, con más ganas, con más
algunos podría decir con más ánimo, sabiendo que tiene que terminarlo porque es el requerimiento del jefe, pero que al final de cuentas usted está angustiado pensando en que no va a lograr terminar esa cantidad de piezas que el jefe le está pidiendo. Pues así los discípulos tenían un destino, un lugar a donde tenían que llegar, comendados por Jesucristo, y al final de cuentas ellos estaban angustiados en el sentido de que estaban poniendo todo su esfuerzo remando, pero como los vientos les eran contrarios, dice la Biblia, ellos se fatigaron mucho tratando de llegar a ese lugar. Miren que a tal grado de que Jesucristo todavía despide a la multitud, todavía Jesucristo va y ora en la presencia del Señor, y después todavía baja y ve, o sea, ve a los discípulos remar con dificultad, baja los y todavía los alcanza, y los discípulos todavía siguen en el mar. O sea, en un momento de angustia, ¿no? Un momento de desesperación, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Donde al final de cuentas no podían llegar al objetivo que nuestro Señor Jesucristo les había indicado. Entonces podemos ver que una vez más nuestro Señor Jesucristo aparece. Ahí la Biblia nos menciona que se asustan con gran tremendo susto, al ver a Jesucristo, y creían que era un fantasma. Y al final de cuentas Cristo tiene que darles paz y tranquilidad al decirles: tranquilos, soy yo, no se preocupen. Entonces los discípulos, de esa manera, dice la Biblia, en este caso el libro de Mateo, que Pedro le dice: Señor, si eres tú, pues permite que yo vaya a través de las aguas. Como algún comentarista menciona, ¿no? Que Pedro era muy a la carrera, no pensaba mucho para hacer o decir las cosas, sino que él tropezaba mucho porque no se podía a meditar primero lo que quería hacer o lo que quería decir. Pues así mismo vemos a Pedro una vez más con ese empuje, con ese arranque, y nuestro Señor Jesucristo le dice: está bien, ven, no te preocupes, adelante. Entonces vemos que Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Luego Pedro, al sentir los vientos, al percatarse que todavía estaba la tormenta allí, entonces él se preocupa, se olvida que el Señor está ahí. No sabemos qué pasa por la mente de Pedro, el tal grado caso de que Pedro, dice la Escritura, empezó a hundirse. Luego Jesucristo, al ver que él clama en angustia, Cristo le da la mano, lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Y de ahí dice la Biblia que recibieron a Cristo, vinieron los dos, le recibieron con gozo. Imagínense, después de estar angustiados, de estar poniendo su mejor esfuerzo para llegar al lugar de destino, pues al final de cuentas ven que Cristo, al subir la barca, toda la tempestad se viene en calma, se desaparece la tormenta, se desaparecen los vientos contrarios, y al final de cuentas dice que después de que Jesucristo subió en la barca, pues dice que ya entonces pudieron llegar rápidamente a su lugar de destino. Perdónenme, no sé qué me pasó hoy tengo muchos airecitos que no me permiten enseñar la palabra, pero esperemos en el Señor que todo baje, pero estamos bien. Como les digo, hasta que Cristo llegó, entonces vino el gozo de los discípulos, como dice la Escritura, ¿no? Que dice que ellos entonces con gusto, dice, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Pero ya de esa angustia, de esa preocupación, de esa desesperación, tornó todo diferente al llegar a Cristo, y se viene ese gozo, esa alegría, si pudiéramos decirlo así, ese descanso. O sea, ya no tenían angustia ya más, perdón, no tenían angustia ya más, porque al subir Jesucristo en la barca todo se apaciguó, no más tormenta, y llegan ellos tranquilamente a ese destino que ellos llevaban, ¿no? Ahora, ¿qué podemos nosotros recibir o adquirir o entender de la palabra del Señor para nuestras vidas a través de estos versículos bíblicos? Bueno, número uno es que por lo regular, no digo que a todas las personas,
pero por lo regular me ha tocado la oportunidad de escuchar diferentes hermanos decir en muchas ocasiones, de decir, también que estaba yo y viene este y me tira por los cielos. En otras palabras, me sentía que iba yendo al cielo y vino este con sus cosas, con su palabra y me derriba a tierra. O sea, hay muchas personas incluso en las cuales nos ha tocado la oportunidad de poder presenciar de cómo ellos estuvieron viviendo un momento glorioso delante del Señor, pero vino otro con unas palabras que lo hizo derribarlo y tirarlo a tierra y ponerlo en angustia. A lo que quiero decir es, va a haber momentos específicos en nuestra vida donde nosotros pudiéramos experimentar y apreciar la gloria de Dios tanto en nosotros como tal vez en algún ser querido o en algún amigo o en algún vecino, como lo presenciaron en este caso los discípulos. Ese momento glorioso que fue asombroso para ellos de cómo Dios obró dándole alimentación a estos 5,000. Asimismo, nosotros nos vamos a sorprender por ciertas y determinadas situaciones en la vida nuestra donde Dios hará un milagro incluso poderoso, en el sentido que nosotros mismos hemos sido testigos de ello, de las personas que a veces nos han compartido y que lo hemos visto con nuestros hijos también, y que usted también con la ayuda del Señor, si es la voluntad del Señor, lo va a experimentar. Que le digo que nos han llamado y nos han dicho, mire hermano, el día, hermanos, el día que ustedes oraron por nosotros, las cosas cambiaron en mi hogar. Pero saben, nosotros siempre le hemos dirigido y le hemos dicho, es el Señor que lo hizo, mi hermano. Es el Señor el que lo hizo, mi hermano. Él es el que hace la obra. Nosotros solamente tratamos de hacer o de vivir fielmente lo que dice la palabra del Señor en lo mayor posible que nosotros podemos, porque como les dije hace unos momentos, somos humanos y nos vamos a equivocar, vamos a tener errores. Entonces, ellos nos han podido compartir de cómo han experimentado la gloria de Dios en su vida, pero asimismo hay otras personas que nos han podido decir, hermano, estábamos en un momento glorioso donde Dios se manifestó de una manera espléndida al tocar la vida de unas personas inconversas y terminaron rindiéndose a Cristo, y nosotros gozosos, alegres y asombrados por las maravillas que Dios hacía en esas personas. Y le digo, y llegan de ese momento de asombro a un momento de deleite y se gozan y se deleitan y comparten con uno esas victorias que Dios les ha dado, esos momentos maravillosos donde el Señor se ha glorificado en ellos, en los de sus seres queridos. Pero después a veces viene, dice, estaba en ese gozo, estaba en esa gloria del Señor, cuando vino fulano de tal y me sale con unas cosas, con un carácter, con una actitud, con unas palabras que hirieron mi corazón y me tiraron todo ese gozo al cielo. O sea, ese momento lo podemos incluso comparar con ese momento de angustia que estaban viviendo los discípulos, ¿no? Donde ya ellos no podían lograr llegar a la meta, al lugar donde Cristo les había enviado que fueran. Ya estaban posiblemente hasta cansados de tanto remar porque el viento les era contrario. Pues así mismo hay muchas personas que no son como vientos contrarios a nuestra vida. Venimos de un momento gozoso, glorioso, donde quedamos asombrados por las maravillas de Dios, y entonces entramos al deleite donde nos gozamos y decimos gracias Señor, gloria a tu nombre por tus maravillas. Pero vienen personas que no son como vientos contrarios y lo único que nos hacen es fatigarnos, cansarnos, angustiarnos, incluso en algunas ocasiones hasta entristecernos, y a algunas personas les ha tocado lamentablemente que hasta desistir de eso glorioso que el Señor estaba haciendo en sus vidas. O sea, terminan tirando, no digo tirando a la basura, sino más bien terminan abandonando esa gloria, esa maravilla, esos milagros, esas proezas que Dios estaba trayendo a través de sus vidas hacia otras personas por causa de las palabras de los vientos o de las personas que son como vientos contrarios a nuestra vida. Y saben, mis hermanos, es interesante que siempre van a ocurrir. Siempre Satanás va a estar a la expectativa de ver qué sucede en tu vida para tratar de arruinarte, para tratar de hacerte caer, para tratar de hacerte tropezar, para tratar de hacerte, como algunos dicen por ahí, infeliz. Va a utilizar incluso
En momentos oportunos, tus propios pensamientos, va a utilizar tu propio corazón, tus propios ojos, tus propios labios, tus propios oídos. Va a utilizar tus propias actitudes mayormente. Y si no puede, va a utilizar a tus hijos si tienes hijos, o a tus hermanos si no tienes hijos. Puede utilizar incluso a tu madre, a tus padres. Puede utilizar incluso a tus nietos, bisnietos, etcétera. Va a utilizar a veces hasta tus mejores amigos, como le tocó a Cristo con Pedro. Pedro llamándolo sus amigos, y Pedro le dijo, Señor, nada de esto te acontezca, cuando él iba a ser crucificado, que dijo que tenía que ser crucificado. Pedro le dijo, nada de esto te acontezca, y Cristo rápido le dijo, dice, aléjate de mí, Satanás, dice, porque tu mirada está en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y nosotros no somos tan hábiles, tan habidos para decir, no, esto es de Satanás y no me va a quitar el gozo, no me va a quitar la alegría, no me va a quitar el deleite que tengo por el asombro de las maravillas y las proezas y los milagros que Dios ha hecho en estos días, sino que todo lo contrario, nos deprimimos, nos entristecemos y le digo, no somos tan ávides para captar que es el enemigo el que está tratando de atacar nuestras vidas a través de nuestros amigos y seres queridos y familiares y aún hasta conocidos. Y le digo, y llegamos a ese momento de angustia, de tristeza, de dolor, porque no podemos continuar en ese gozo, en esa alegría que el Señor había traído a nuestras vidas, ¿no? Pero qué maravilloso el poder ver que nuestro Señor Jesucristo no dejó a los discípulos angustiados, no los dejó allá estresados, no los dejó allá desesperados, sino que viene a su encuentro, como dice la Escritura, viene caminando por el mar, y al final de cuentas yo creo que el susto que se metieron al ver a Cristo creyendo que es un fantasma, posiblemente hasta se les olvidó la angustia que tenían, hasta tal vez hasta se les olvidó el cansancio que ellos llevaban por tanto tiempo de estar remando en contra de esos vientos. ¿Saben, mis hermanos? Al final de cuentas dice la Biblia que se espantaron tanto que gritaron y dijeron, un fantasma. Pero Cristo les dijo, no, tened paz, yo soy, tranquilos, no se angustien, no se asusten, soy yo, ¿no? Y le digo, y es impresionante poder ver que por muy fuerte que sean estos vientos contrarios a nuestra vida, así de la misma manera nuestro Señor Jesucristo vendrá a nuestro encuentro. Él verá nuestra angustia, se lo digo yo por experiencia propia, que me ha tocado momentos específicos donde mi esposa es testigo, que he hasta derramado lágrimas por la angustia que ha habido en mi vida, por esos vientos contrarios en su momento oportuno, pero el Señor le ha placido en ese mismo día, en esa misma tarde o al siguiente día, venir a mi encuentro, venir en mi momento de angustia y decirme, tranquilo, ten paz, no te preocupes, yo te ayudo. Y el Señor mismo me ha enseñado a través de su palabra, trayendo a mi mente, a mi corazón en ese momento de angustia, toda la respuesta a esa pregunta que yo tenía, que me tenía en angustia por los vientos contrarios que habían venido a mí a través de personas que uno quiere y que uno ama. Y el Señor me ha enseñado y me ha quitado esa angustia, ese dolor, me ha llenado de gozo y de alegría, así como los discípulos, como dice la Escritura, ¿no? Que ellos entonces con gusto le recibieron a la barca, no precisamente porque él les hacía, él era el único que faltaba de que entrara en la barca, sino más bien por lo que él era, el Dios todopoderoso, ¿no? Encarnado aquí en la tierra, y que al final de cuentas, en su momento más angustioso de su vida, él vino a traerles paz, alegría y gozo y tranquilidad, porque cuando Cristo subió en la barca, dice que todo se apaciguó y entonces pudieron llegar a ese destino. Saben, mis hermanos, nosotros tenemos un destino donde tenemos que llegar, y es a la presencia del Señor. Y seguramente en nuestra vida va a haber momentos gloriosos donde veremos con asombro las maravillas de Dios, y veremos incluso esas maravillas a tal grado que nos deleitaremos, abrumados todavía, como dice uno de los escritores, me parece Mateo, que ellos todavía no podían quitarse la abrumación, el asombro de lo que Cristo había hecho con los panes y los peces, y ahora veían otra vez la mano gloriosa manifestándose en ellos aquí en la tempestad, trayendo esa paz y trayendo esa tranquilidad. Incluso uno de los otros escritores, me parece que es Lucas, que dicen ellos, este verdaderamente es el Hijo de Dios. O sea, descubren a través de todas esas proezas
que Él verdaderamente Dios. Asimismo nosotros, mis amados hermanos, nuestro destino es el cielo y el Señor hará proeza y vamos a darnos cuenta que el Señor hace milagros y maravillas, pero también nos vamos a topar con esos vientos contrarios que al final de cuentas nos querrán tumbar, nos querrán derribar, nos querrán hacer tropiezos, pero una vez más el Señor mismo vendrá a nuestra vida en esa angustia. Y entonces cuando venga Él, sabemos que toda la tempestad y todos esos vientos contrarios, quien quiera que sea, de quien quiera que venga, se van a disipar, van a desaparecer. Va a haber esa calma y esa paz. Y en el momento menos pensado por nosotros, vamos a poder llegar a nuestro destino. Y como dice la palabra de Dios, es la eternidad. Y la eternidad consiste en conocer al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, donde estaremos con Él gozosos por la eternidad, donde dice la Biblia que no habrá más llanto, más dolor y por supuesto no habrá más angustia ni tristeza ni nada que se le parezca, ni una lágrima, porque dice la Biblia que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Así que permite el Señor que si en este momento usted está pasando por un momento de angustia, porque tiene vientos contrarios, sean quien sea, sus hijos, sus primos, sus tíos, sus hermanos, su pastor, su líder, el evangelista, el misionero, el profeta, quien quiera que sea, al final de cuentas, tiene que entender y comprender de que el Señor está con usted y vendrá su ayuda, vendrá su encuentro y apaciguará todos esos vientos y entonces vendrá ese gozo, esa alegría, ese contentamiento en su corazón y al final logrará con la ayuda del Señor llegar a su destino final, a la presencia de nuestro Dios por la eternidad. Gloria al Señor. Sé que hemos avanzado mucho el tiempo y sé que tomamos mucho tiempo al principio con la primera parte en cuanto a las referencias que encontramos en los libros y de los que les mencioné, pero que el Señor sabía que era necesario. Hasta aquí dejamos la clase, la enseñanza del día de hoy. Espero en el Señor que haya podido ser palabra de aliento, de fortaleza para sus vidas, si es que se encuentran en esos momentos difíciles de angustia y de adversidad. Pero recuerde que el Señor le va a ayudar a seguir adelante. Él se glorificará en su vida, y se glorificará en la vida de aquellos incluso que le son a usted como vientos contrarios y que le tratan de hacer tropezar. Así que el Señor en su misericordia no nos abandonará, no nos dejará angustiados, sino que vendrá a nuestro rescate, porque en eso se glorifica el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios, entregamos este momento y le pedimos a Él que nos ayude el resto de la semana? Hoy iniciamos semana y que en el resto de la semana podamos vivir de una forma, si pudiéramos decirlo, lo más alegres y gozosos posible, en el sentido de que a pesar de que tengamos esos vientos contrarios a nuestra vida, aún por compañeros de trabajo, que comprendamos y entendamos y que llevemos con nosotros que el Señor vendrá a nuestro encuentro, nos ayudará, apaciguará esos vientos, Él por sí mismo, y al final de cuentas se glorificará en su vida al traer gozo a nuestra vida, a traer gusto, a traer alegría, al traer ese contentamiento y esa paz que tanto necesitábamos. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permita en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros, Señor, podamos entender y comprender que nuestra mirada debe estar 100% en ti solamente, Señor. Que sí, de antemano te agradecemos y te glorificamos por las personas y los hermanos que se dedican, Señor, a enseñar tu palabra, de la cual nosotros nos damos gusto y nos da alegría el que haya muchas personas compartiendo tu palabra y tu verdad, pero que con todo y ello nuestra mirada esté puesta en ti, porque nosotros como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, cometemos pecados contra nuestros hermanos y contra ti también, Padre amado, al enseñar mentira o falsedad o incluso en algunas ocasiones hasta herejía. Pero permite, Señor, que nosotros que escuchamos a estos hermanos nuestros, que consideremos, Señor, que nosotros también llegará el momento donde seremos probados o incluso donde seremos tentados
y que nos gustaría, Señor, que nosotros pudiésemos ser de una manera tratados de una manera lo más amable posible, que así, considerando eso, nosotros podamos considerar a nuestros hermanos, que aún con todo y sus fallos podamos nosotros de todo corazón amarles, apreciarles, quererles, cuidarles y ayudarles en lo mayor, en lo que se pueda posible, ayudarles a entender y a comprender la parte en la que se han equivocado, si es que esa ha sido tu voluntad. Pero si no, Señor, si tú quieres utilizar a otra persona también, amén, Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos y a guardar silencio, a callar y a orar por nuestros hermanos para que tú en tu momento oportuno puedas llegar a sus vidas y corregir ese error para que nadie más pueda ser guiado equivocadamente, para que las personas que todavía no son maduras en tu palabra y en tu verdad no se equivoquen y vivan una vida de pecado creyendo que viven de una manera agradable delante de tu presencia. Ayúdanos, Padre amado, a todos nosotros a apreciarnos y amarnos como dice tu palabra, que seamos uno como tú y el Padre son uno, así como tú dijiste, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos y a protegernos, pero también a enseñarnos, Señor, para que ninguno de nosotros andemos en pecado o en error, en equivocación o en herejía, haciendo tropezar a todas las demás personas a quien nosotros enseñamos. De antemano, Señor, yo te pido perdón por todas las veces en las que posiblemente pude haber enseñado mal y que no estoy consciente de ello. Y al mismo tiempo te ruego por el perdón de ellos, porque es posible que la mayoría de ellos lo hace de manera inconsciente. Gracias, Padre, a nuestros hermanos que nos escuchan, a ellos darles la sabiduría, la habilidad, el entendimiento para que puedan comprender bien tu palabra y cuando reciban esta enseñanza puedan hacer como el apóstol Pablo dice, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Y que todo esto, por supuesto, sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Llévanos, Señor, en una manera victoriosa, en el nombre de Jesús, todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Una vez más, muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y por supuesto de sus corazones al permitirnos compartirles la palabra del Señor. Reciban de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo, y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto.